¿Qué tal? Vamos a explicar la aplicación de matrices de rotación. Verán, la matriz de rotación, como ya se ha comentado, permite describir la orientación. Ahora, otra forma de ver a la matriz de rotación es como elementos matemáticos que permiten aplicar transformaciones de tipo rotacional a un vector. ¿Sí? Entonces, aquí por transformaciones entiéndase un cambio, una modificación. Si es a un vector, pues recuerden que un vector queda definido por su sentido, orientación y posición del extremo o magnitud. Entonces, una transformación viene a modificar una de estas definiciones del vector. Y en este caso, pues lo que tratamos de modificar con rotaciones viene a ser la orientación. Ahora, como ejemplo de la aplicación de las matrices de rotación, está expuesto en este tercer párrafo. Suponga un vector P solidario a un sistema móvil OUW, el cual se encuentra alineado a un sistema fijo OXYZ, tal como el que se muestra en la figura. Como se puede observar aquí en la figura, pues tenemos el sistema móvil UW en rojo y el sistema fijo XYZ en negro. Y se cuenta con un vector P, el cual es solidario al sistema móvil. Si se aplica una rotación de ángulo alfa alrededor del eje OX, las nuevas coordenadas PX', PY', PZ', debido al cambio de orientación, pueden ser calculadas mediante, bueno, antes de continuar, mencionar que antes de aplicar la transformación o rotación, las coordenadas PU, PV y PW eran iguales a PX, PY y PZ debido a que ambos sistemas estaban alineados y con orígenes coincidentes. Sin embargo, al aplicar una transformación o, más bien dicho, una rotación alrededor de este eje del eje OX, se modificó la orientación del vector con respecto al sistema fijo y por lo tanto existirá una nueva ubicación del extremo del vector P con respecto al sistema fijo y la definición de esa nueva ubicación la llamaremos P' y por lo tanto sus componentes serán Px', Py' y Pz'. La manera de obtenerlos es muy simple, es multiplicar la matriz de rotación que describe este tipo especial de movimiento, que en este caso es la rotación alrededor de OX. Esta viene a ser la matriz básica de rotación para el giro alrededor de OX, ángulo alfa, multiplicado por el vector de coordenadas con respecto al sistema móvil. ¿Sí? Entonces, nótese que simplemente sustituyendo esos valores es posible obtener la nueva ubicación del vector P, al cual la nueva ubicación la llamaremos P'. Continuando con la aplicación de rotaciones. La aplicación continua de rotaciones a un vector o punto en el espacio puede ser descrito de manera matemática de la siguiente forma. Primero, suponga que inicialmente los sistemas móvil y fijo se encuentran alineados y con orígenes coincidentes, como anteriormente se utilizó. Además, el extremo de un vector R, ahora lo llamaremos vector R, el cual es solidario al sistema móvil, nuevamente, está definido por las coordenadas RU, RV y RW, y definido con respecto al sistema fijo por Rx, Ry y Rz, donde debido a que todo está alineado y orígenes coincidentes, pues por lo tanto Rx es igual a Ru, Ry es igual a Rv, Rz es igual a Rw. Si al sistema móvil se le aplica una rotación de ángulo alfa alrededor de OX, las nuevas coordenadas del vector, que ahora la llamaremos, esta nueva ubicación del extremo del vector la llamaremos R', con respecto al sistema fijo serían, pues de nuevo aplicar lo que ya se explicó
con respecto a una transformación de un vector, ¿sí? Que sería la matriz que describe esa transformación por el propio vector. Entonces, de esa manera vamos a obtener las nuevas coordenadas del vector. Bien, ahora, es posible aplicar un segundo movimiento de rotación al vector resultante que obtuvimos con la nueva posición R', suponiendo que fuera rotación de ángulo phi alrededor de OY, del eje OY, las nuevas coordenadas del extremo del vector RB', ahora a estas nuevas coordenadas debido a un segundo movimiento la llamaremos RB' con respecto al sistema fijo serían, bueno, pues nuevamente es aplicar lo que ya se ha mencionado, que sería la matriz de transformación que representa ese movimiento y la matriz que representa el movimiento que quiero dar es la rotación de ángulo phi y correspondería a esta que estoy señalando, multiplicada por el vector de posiciones en el que se encuentra actualmente. Para este segundo movimiento, las coordenadas del vector antes de la transformación son las que fueron resultando de la primera transformación. Bien, finalmente, un tercer movimiento de rotación ángulo θ alrededor de OZ daría como resultado unas nuevas coordenadas a las cuales las vamos a llamar R', de la siguiente forma. Entonces, las nuevas coordenadas R' van a ser igual a la matriz de transformación que corresponde al movimiento que es una rotación ángulo θ alrededor de OZ, que sería la que se muestra, multiplicada por el vector el vector de coordenadas al que le queremos aplicar dicha transformación, dicho movimiento, que corresponde al vector resultante del segundo movimiento. Entonces, de esta manera obtendríamos las coordenadas finales después de haber aplicado tres movimientos, tres rotaciones. Bien, ahora, continuando con el ejemplo, vamos a colocar las ecuaciones que obtuvimos correspondiente a cada movimiento. La llamaremos ecuación 1 a lo que obtuvimos debido al primer movimiento, ecuación 2 a la obtenida o desarrollada debido al segundo movimiento de rotación y ecuación 3 a la del tercer movimiento. Bien, si sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2, vean, es posible hacerlo debido a que en la ecuación 2 viene a ser igual a la multiplicación de la matriz de rotación por el vector de posición. Y este vector de posición está definido acá, serían las coordenadas R'. Entonces hay que sustituir lo que define a las coordenadas R', que sería todo esto aquí. Entonces, de esa manera me quedaría esta ecuación que la llamaré ecuación número 4. Y finalmente, si sustituyo en la ecuación 4, perdón, si sustituye la ecuación 4, esta, en la ecuación 3, ¿es posible hacerlo? Sí, debido a que en la ecuación 3 tenemos como el segundo elemento multiplicándose es las coordenadas de la segunda posición que están definidas en la ecuación 4. Entonces simplemente hay que sustituir todo esto en lo que corresponde a este elemento, a este término. Entonces de esa manera tendríamos la ecuación número 5. A cada una de las matrices de rotación pues se les puede nombrar de la siguiente manera. A la primera, debido a que representa una rotación alrededor del eje Z, ángulo θ, la nombraríamos de esta forma. La siguiente, que sería la rotación alrededor del eje Y, ángulo phi, y la siguiente, la rotación alrededor de X, ángulo alfa. Quedarían en este orden de multiplicación. Nótese algo interesante, que el orden de multiplicación es inverso a el orden de la secuencia planteado en los movimientos. Recuerden que el orden de la secuencia de movimientos de rotaciones era primero rotación alrededor del eje X,
seguido de rotación alrededor del eje y finalmente rotación en Z. Cuando vamos a hacer vamos a obtener las coordenadas finales, nótese que se deben acomodar en el orden inverso a como se plantea la secuencia. Es una de las conclusiones a las que podríamos llegar. Bueno, pues finalmente lo colocamos de esta manera, tal como las definimos a estas matrices, las colocamos para reescribirlo. Y de esta manera a este conjunto de matrices multiplicándose lo llamaremos matriz de composición de rotaciones, debido a que si nosotros desarrollamos esta multiplicación de matrices, la matriz resultante describirá la aplicación conjunta y en la secuencia planteada de todos los movimientos. Entonces, esto sería el final de este video en cuanto al tema de aplicación de las matrices de rotación de manera continua.